en temas tan importantes como las universidades. De hecho, en el Plan Anual de Inversiones, nosotros hemos visto que existe una reducción de hasta el 100% en universidades tan importantes como la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Guayaquil, se le recorta el 86% de sus recursos en inversión. Ha habido un ligero incremento en la proforma presupuestaria respecto del gasto corriente. Sin embargo, no es en todas las universidades y de hecho en las universidades que acogen a la mayor cantidad de estudiantes, eso no, digamos, no existe tal incremento. Nos preocupa sobremanera, sobre todo el recorte en el Plan Anual de Inversiones, en la medida en que si no existen recursos de inversión, no vamos a Ujú. tener ni una sola aula más dentro de las universidades, escuelas ni colegios. No vamos a tener un solo hospital nuevo hacia el año 2023, ni un solo centro de salud. No vamos a tener carreteras para el siguiente año. No se va a poder invertir en ciencia y tecnología y una serie de rubros que demandan no de gasto corriente, sino de gasto de inversión. Ha habido un recorte global importante en el Plan Anual de Inversiones. Así que, digamos, desde la Asamblea Nacional lo que esperamos es que a partir de que salga observado, nosotros sesionaremos el próximo martes a las 10 de la mañana. Esperamos que el gobierno nacional tome los correctivos necesarios para que pueda modificar la proforma y se asignen los recursos en tanto son las prioridades de las y los ecuatorianos, de educación, salud, Ujú. empleo, seguridad. Y respecto de los GATS, vuelvo al tema que le comentaba en la primera pregunta, Licenia, que tiene que ver con el cálculo del precio del barril del petróleo. Esto no es menor porque el ministro de Finanzas no supo responder de dónde estaba sacando el rubro de $65 por el precio del barril del petróleo. Adjunto a la proforma presupuestaria existe un capítulo llamado de riesgos y de predicciones respecto de crecimiento económico y precio del petróleo. En ambos temas existe una tabla en donde se calcula cuál es la mediana, cuál es el promedio, cuál es el valor máximo que podría crecer el país y también cuál es el promedio, cuál es la mediana y cuál es el valor máximo al que podría llegar el precio del barril de petróleo. Y el ministro de Finanzas, al igual que la bancada de gobierno, nos han hablado de que están tomando un valor prudente para poder calcular esta proforma presupuestaria, las preasignaciones tanto para salud, educación, para los rubros en general que tiene la proforma. Sin embargo, esta prudencia en realidad significa un robo para las y los ecuatorianos, porque el promedio del barril del petróleo, de acuerdo con la propia proforma de que entregó el ministro de Finanzas, el valor es de $90 con 77 centavos. Sabemos que nuestro petróleo tiene un castigo al momento de venderlo, así que si le restamos unos $10 más o menos, que es lo que nos cobran de castigo, estaría el precio del petróleo en un promedio de $80. Con ese valor es con el que se debía calcular las asignaciones, incluso para los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, están calculando con $65 el precio del petróleo. Cuando le hicimos esta pregunta al ministro de Finanzas, no supo respondernos de dónde estaban sacando esa cifra que no aparece en ninguno de los cálculos de la proforma presupuestaria. Seguramente será el Interesante. ojímetro, ¿no? Para tratando de ser lo más conservadores posibles para evitar la asignación que corresponde a los GAD. Eh, yo le preguntaba sobre la fecha, Jairen. No, no es menor este hecho y en el comentario me tomé los 20 minutos para hablar justamente de este tema que a nosotros siempre nos inquieta, nos preocupa y nos convoca. Seamos hombres o mujeres los que estemos aquí al frente de las cámaras y de los micrófonos de Radio Pichincha, el tema este de la violencia contra la mujer siempre va a ser un tema que nos convoque. En los últimos días las organizaciones de derechos han presentado cifras que son realmente escalofriantes y preocupantes. 272 casos de femicidios y feminicidios en el Ecuador. El promedio es una muerte violenta en contra de una mujer cada 28. 28 horas. Estamos casi llegando ya a esta locura, a este escenario demencial de que una mujer por día es asesinada en el país. Desde su condición, primero de militante, ¿no? De mujer, de militante de las organizaciones de derechos,
humanos, y ahora en su condición de legisladora, Jairén, estos asuntos, ¿cómo tienen que ser procesados por la sociedad, por los medios de comunicación, por todos quienes estamos involucrados permanentemente en estos temas, para que ojalá en algún momento dejemos de hablar de las cifras, ¿no? Y hablemos sí de política pública, de cifras en cuanto a inversión, por ejemplo, ¿no? Para tratar de seguir combatiendo estas pandemias. Pero ¿cómo ve usted este tema y cómo llega el Ecuador también hoy al 25 de noviembre? Totalmente de acuerdo contigo, Alexis. Ya el año 2021 era para nosotras el año más violento en términos de feminicidios y ahora el año 2022 se convierte en el año más violento para las mujeres con 272 hermanas, amigas, compañeras, madres, abuelas que han sido asesinadas por la violencia machista. Esto no puede seguir sucediendo, pero si no existe voluntad política del gobierno nacional, las cifras solamente van a seguir creciendo. La reducción de presupuesto en la proforma presupuestaria da cuenta de que el gobierno nacional seguramente el día de hoy va a pintar, va a iluminar de color violeta Carondelet y va a decir que está con las mujeres, cuando no ha hecho una sola acción concreta que dé cuenta que la vida de las mujeres le importa al gobierno nacional. Desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, hemos emprendido varias acciones. La primera de este año al menos tiene que ver con el informe por la verdad, la justicia y la reparación en el caso de María Belén Bernal. Eso es muy importante para que organismos, para que la señora Elizabeth Otavalo pueda acudir a organismos internacionales con este informe para conseguir justicia para su hija. Por otro lado, también se ha creado una comisión para investigar, una subcomisión para investigar los casos de feminicidio y ahí hemos encontrado realidades sumamente dolorosas y es que, por ejemplo, existe como medida de reparación, que en verdad debería ser más una medida de protección, el bono para hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas de formas violentas. Este bono no se está entregando. Existen los recursos, sin embargo, no se está entregando a los beneficiarios y, por ejemplo, solamente este año, de acuerdo con Fundación Aldea, existen al menos 196 hijos e hijas que quedaron en situación de orfandad. Entonces, vemos que la violencia de género no solamente afecta a las mujeres y quita la vida de mujeres, sino que también afecta como sociedad, afecta a los núcleos familiares y en ese sentido el trabajo que tenemos que hacer para combatir la violencia de género tiene que ser de vuelta como sociedad. Todas las funciones del Estado, los medios de comunicación, escuelas, colegios, universidades, en generar, digamos, un sentido común distinto para que nosotras dejemos de ser blanco de ataques, de discriminación, de violencia y por último de asesinato de mujeres. Eh, Asambleísta Noriega, para finalizar, y le pido una respuesta rápida. En las últimas horas, organizaciones indígenas lideradas por la CONAIE denunciaron que en la proforma se establecen más de 2.400 millones de dólares para el pago de laudos arbitrales. ¿Cómo se van a financiar? ¿Se explica en la proforma cómo se van a financiar esos 2.400 millones de dólares? Mientras, para el tema de la condonación, usted ve cuál ha sido la respuesta de la condonación de deudas de diferentes sectores hasta 10.000 dólares. Ya sabemos cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades gubernamentales. Sí, es realmente preocupante que en la proforma presupuestaria se hayan asignado tal cantidad de recursos a el pago de laudos arbitrales cuando todavía son casos que son peleables, pero el gobierno nacional ya está decidido a perder esos casos y pagar ese dinero, ¿no? Que se debe por temas de laudos arbitrales. En ese sentido, también es un tema que hemos observado en la proforma presupuestaria y realmente sí esperamos que todos los sectores sociales estemos pendientes de qué es lo que pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional, exigirnos a nosotros como legisladores que observemos la proforma presupuestaria para que el gobierno nacional corrija aquellos que no son errores, sino más bien da cuenta de cuál es digamos, la visión del gobierno respecto de la proforma presupuestaria, pero tiene aún la posibilidad de modificar estos rubros para que se aseguren temas como salud, educación y se cumpla con los acuerdos a los que se han llegado en las mesas de diálogo con la CONAI. Muchísimas gracias, asambleísta Noriega, por su tiempo, por habernos acompañado en este diálogo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Jaire, un abrazo. Ya son las 8 de la mañana con 35 minutos. Una breve pausa. Regresamos para conversar con dos expertas en el tema deportivo. Estará con nosotros Andrea Vera, seleccionada ecuatoriana, y Ana Isabel Rodríguez, periodista deportiva. No se vayan.